Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, esta es nuestra segunda jornada. Agradezco muchísimo su presencia, pero sobre todo agradezco la presencia de este panel y de los paneles que vienen a continuación. Este es un 3x1 en un lapso de un poco de más de 2 horas. Tocaremos 3 temas importantísimos para la industria audiovisual. De verdad es que creo que no se lo pueden perder. Va a ser un momento muy interesante para la vinculación que existe entre la industria audiovisual de México y de España. Bueno, presentaremos como número 1, bajo el título Protege tus historias de México-España, aprovechando apoyos de la industria del entretenimiento e invertir a la mexicana. Esos van a ser los 3 temas que tocaremos el día de hoy. Gracias al trabajo que se ha desarrollado de manera conjunta con Art Kingdom y Stage México, generamos este foro donde cineastas y especialistas del ámbito audiovisual podrán compartir con nosotros sus visiones acerca de los desafíos y de las posibilidades que hoy marcan a la industria. Con esta iniciativa, desde Fundación Casa de México, buscamos acercar al público al pensamiento y la práctica de los creadores, al mismo tiempo que reforzamos el lugar que México, como actor clave en la escena internacional del cine y la producción audiovisual, tiene actualmente. Vamos a dar inicio con este primer panel titulado Protege tus historias. Será un espacio dedicado a explorar la propiedad intelectual y la protección de las obras dentro del sector audiovisual. Nos acompañan 3 figuras excepcionales y quiero que demos inicio y un fuerte aplauso a Carlos Cuarón, que además hoy es su cumpleaños. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí, sobre todo por haber elegido Casa de México para celebrar tu cumpleaños. No nos lo esperábamos, pero muchísimas gracias. Así es. Guionista, director y productor, galardonado con el premio Ariel al mejor guión original por Solo con tu pareja en el año 1991, se me hace que por aquí algunos todavía no habían nacido, y nominado al Oscar y ganador de León de Plata en Venecia por Ya la tan clásica y tu mamá también. Quiero presentar también a Gastón Esquivel, reconocido abogado con más de 35 años de experiencia en propiedad intelectual y derecho del entretenimiento. Ha asesorado a músicos, productores y talentos del medio. Gastón, muchísimas gracias por estar en Casa de México y gracias por compartirnos de toda tu experiencia. Le quiero dar también la bienvenida a Cristina Escobar Subirats. Ella es especialista en propiedad intelectual, socia en McDonnell, Cuesta, Yaca y Esquivel. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí. Y finalmente a Sonia Batres, socia fundadora de Caligrama Editores. Es una casa editorial dedicada a promover el trabajo de autores mexicanos especializados en novelas gráficas, y Sonia fungirá en este primer panel como moderadora. Esperamos que esta conversación les ofrezca a ustedes una mirada profunda y práctica sobre cómo proteger la creatividad y el talento en el mundo audiovisual. No se pierdan porque al término de esta presentaremos la conversación de México a España, aprovechando apoyos de la industria del entretenimiento, un espacio que va a explorar cómo los vínculos entre ambos países generan grandes oportunidades para los creadores, productores, impulsando la proyección internacional de sus proyectos. Y para esta presentación contamos con la presencia de Mabel Klim, Paulina Ríos, y finalmente, para concluir nuestra tercera intervención titulada Invertir a la Mexicana, contaremos con la presencia de Javier Espinosa, del Gobierno del Estado de Baja California y de Baja Film Commission, con Abraham Eric Ramírez Palomino, CEO de Summit Finance, especialista en la planeación y operación de proyectos audiovisuales, con Sergio Fuentes Rodríguez, director del sector de industrias creativas en la Secretaría de Economía, Mauricio Durán, presidente de Canacine, institución que representa a la industria cinematográfica mexicana y promueve el talento de empresas consolidadas como talentos emergentes. El panel será moderado
presentado por Denise Chapa, que también aquí la recibimos con muchísimo aprecio nuevamente a Denise, CEO del grupo LBT y delegada de Canacine en Nuevo León. No se pierdan ninguno de estos paneles, van a ser muy, muy dinámicos, y le quiero dar la palabra al representante de Stage México, Arturo, por favor. Es un honor seguir trabajando de la mano con Stage México y larga vida a estos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Vania. Y bueno, primero que nada agradecer a Casa de México porque nos alberga otra vez y felicitarlos por su 7º aniversario que cumplieron ayer, y pues se encadena con el onomástico de mi querido Cuarón. Y bueno, agradecerles que estén aquí presentes, y tenemos que agradecer a otro patrocinador, el cual pues nos enorgullece presentar para que también los lazos entre México y España se hagan pues más estrechos. CaixaBank, no sé si alguien quiere participar, Pilar, o no sé si esté Alex o alguno o Javier, si quieren platicar un poquito de lo que es CaixaBank y lo que están haciendo para los mexicanos, que creo que es muy importante, y ya terminando esta breve presentación, pues arrancamos con el programa. Muchas gracias. ¿Se oye? No. Bueno, aquí el importante es Alejandro, que es el responsable de audiovisual del banco, que no ha llegado porque estaba en otro evento, como bien sabéis. Y bueno, yo como representante del banco, pues deciros que hay un gran interés tanto en el negocio del cine, en financiar proyectos, y por otro lado, también tenemos muchísimo interés en ser el banco de los mexicanos en concreto y en general del cliente internacional. Entonces, para eso tenemos una línea de financiación para mexicanos que bueno, si queréis, estamos toda esta fila, estos 3 chicos que hay ahí, que vienen conmigo, porque bueno, nos encantaría poder hablar en el one-to-one, porque son temas ya más personales de cada uno. Y luego, bueno, pues cuando venga Alejandro os lo presentamos, que es realmente el importante en este evento de México y audiovisual. Muchas gracias. Bueno, pues agradecerles por el apoyo, por la presencia, como bien dice Pilar. Si se quieren acercar a preguntar, también van a estar ahí presentes. Y bueno, pues nada, gracias a todos por estar acá y por sumarse a esta iniciativa que es Stage México Audiovisual para promover a México y al talento en todo el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Esta tarde vamos a hablar de algo muy importante. Creo que para todos los autores la obra son como hijos, ¿no? Y los protegemos y nos importan como tales, y parte de esta protección pues evidentemente viene de la protección del derecho de autor. Entonces, esta charla es para que nos blindemos, muchachos. Empecemos con algo vivencial. Mi querido Carlos, platícanos un poco de cómo ha sido tu experiencia en este mundo que a veces es un poco vorágine, pues justamente, ¿no?, para proteger tu propiedad intelectual y tu obra. Gracias, Doña. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, o sea, esto a lo mejor no tiene que ver con derecho de autor, esto que voy a decir, pero sí simboliza, ejemplifica la voracidad que existe en el mundo alrededor sobre el derecho de autor y los escritores en particular. Cuando se privatizó lo que era Imevisión y se hizo TV Azteca, me mandó a llamar una productora pues para que escribiera algo, me imagino, nunca lo supe bien. Y cuando llegué a su oficina, que era un cubiculito ahí en lo que es ahora TV Azteca, estaba en una llamada telefónica. Me acuerdo que traía como un chiclote, ¿no?, así mascando mientras hablaba por teléfono, y me hizo la seña de que me sentara, y lo que le dijo a la persona en el teléfono fue: el guionista, no te preocupes, manita, lo conseguimos de gratis. Ok, entonces esa es la relación que existe con los autores y el mundo en general y el derecho de autor, ¿no? Uno, como no es educado en el tema, y eso lo hablábamos ayer con Guillermo Arriaga, pues queremos que en las escuelas de cine y de comunicación
empiece a haber esa educación porque es importantísima. Mi generación, como todas las que han seguido, me imagino, hemos aprendido pues a los trancazos, ¿no? A base de los abusos y de cosas no muy agradables, y pues al final del día lo que uno tiene que hacer es cuidarse. Y hay, para mí, que esa es mi experiencia, dos maneras de cuidarse. Una, registrar toda la obra. En todos los países hay registros. En México está el INDAUTOR, SOGEM lo puede hacer por uno. Y en Estados Unidos, por supuesto, se puede registrar a través de la WGA. Hay convenios entre todas las sociedades, entonces son válidos esos registros. Entonces, esto es importantísimo. Hagas lo que hagas, haces un poema, regístralo. ¿Okay? Y lo otro, conseguir esto que está acá. Conseguir una Cristina, conseguir un Gastón, conseguir un buen abogado experto en el tema, porque esto nos supera a los neófitos, porque es un tema muy, muy técnico. Claro. Perfecto. Cristina, platícame, en tu experiencia, pues ya de 20 años en esto, representando pues agencias, a talento, etcétera, ¿cómo se mueve esa balanza? ¿Quién se acerca más a ti? ¿De plano del lado como corporativo, hablando de las productoras y etcétera? ¿O en realidad si tienes clientes, pues autores que se acercan a ti y te dicen, sí, por favor, asísteme para analizar este contrato? Gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Pues definitivamente quien se acerca a tiempo son mucho más las productoras y las empresas. Hemos tenido el privilegio de representar a muchísimos autores, pero en su mayoría llegan cuando ya tienen un problema. Entonces, sí, pues es muy importante que se divulgue la cultura del registro, que se quiten estos estigmas de los abogados. O sea, los abogados te van a proteger. No es caro registrar, no es caro. Si tú vas al INDAUTOR y registras tu obra, te cuesta aproximadamente 500 pesos. Entonces, antes de que vayas a enseñársela a nadie, ve y regístrala, por un lado. Y por el otro, el contrato. Esas son las dos cosas más importantes para proteger tu obra, porque pues si la registras y después vas y cedes todos los derechos en el contrato, y no, bueno, es que soy nuevo, entonces tengo que firmar esto porque si no nadie me contrata. No, si tu trabajo vale, sí te van a contratar y te van a contratar respetando tus derechos. Por supuesto que hay cosas que está bien transmitir, ceder, pero hay otras que no. Hay otras que tú puedes, ayer en la plática lo decía Guillermo, ¿no? Que él se queda con los derechos de muchas cosas y muchos dirán, bueno, es que es Guillermo. No importa, no tienes por qué ceder todo, y sí, pues es muy frustrante. Platicábamos hoy en la mañana cuando llega, me pasó hace poco una escritora que la buscaron para hacer su libro y el contrato era completamente leonino. Le quitaban todos los derechos para traducir a otros idiomas, para subir a plataformas digitales, y ella me decía, es que no puedo regresarles el contrato con los cambios que me estás proponiendo porque no me lo van a aceptar. Entonces, ¿para qué me contrataste? Claro. Y acabó firmando el contrato así. Entonces, o sea, no creyó suficiente en ella, no creyó que su trabajo era lo suficientemente valioso como para poder quedarse con ciertos derechos. Claro, los que se tienen que transmitir, que se transmitan, pero sí registren su obra y sí consulten un abogado. De verdad que los que nos dedicamos a esto, por lo menos yo soy una apasionada del derecho de autor. A mí me parece increíble que haya mentes que creen estas cosas, que nos mantienen vivos, que nos mantienen alegres y que nos mantienen unidos como familias, como amigos, por las creaciones, y nunca he dejado yo, por lo menos, y Gastón, que llevo 20 años trabajando con él, de atender a nadie por falta de dinero. Claro. Jamás. Entonces, acérquense al abogado que tengan a la mano, preferentemente que sepa de esto, y que los ayude a recorrer este camino que va a ser su mejor inversión, proteger sus cosas. Y justamente en este acercamiento, Gastón,
platícame, cuando un autor se acerca a ti, ¿qué consejo inicial le darías? ¿Es muy caro? ¿Es difícil? ¿Cómo es el acercamiento? Gracias, Sonia. Buenas tardes a todos. Gracias, Arturo, por permitirnos estar aquí, por difundir esta materia. Creo que hace muchísima falta que nos den foro, no nada más a Cristina, a mí, Eduardo Cervera, que anda por aquí, sino a los abogados que estamos en esto, que nos hemos dedicado muchos años a esto para compartir, para mostrarles a ustedes qué derechos tienen y cómo los pueden usar en su beneficio. Creo que eso es vital y, por supuesto, feliz cumpleaños, mi querido Carlos. Happy birthday to you. Estas son las mañanitas. ¿Qué consejos? Creo que Cristina ya lo decía y de alguna manera Carlos también, y creo que ayer lo insistieron y es para mí el mejor consejo: proteger. Proteger es ir a registrar. La ley tiene sus características y te da algunas bondades. Por ejemplo, en materia de derechos de autor, a diferencia de la propiedad industrial, tú eres ya protegido por la ley en el momento que esa idea que tienes tú la bajas a un soporte material. Carlos me decía el otro día, no, pues eso está padrísimo, pero ¿cómo lo pruebas? O sea, ¿cómo pruebas que tú eres el autor de esa obra? La ley en otros artículos te dice que el autor es la persona cuyo nombre aparece en ese certificado autoral. Por eso la importancia de ir a registrar. Aunque ya estés protegido por la ley, que la ley ya te dé una protección sin necesidad de un registro, lo ideal es tener ese certificado que diga Gastón Esquivel, autor de estas barbaridades que está diciendo en este momento. Y eso ya te da a ti la tranquilidad de presentar tu obra a un corporativo, a una plataforma, a un tercero, con un respaldo de un documento que, salvo prueba en contrario, porque alguien tendría que decir que no eres el autor, ya no tú, eres el autor de esa obra. Entonces, lo primero que hay que hacer, y lo dijo Carlos, es ir a proteger todo lo que estén haciendo. ¿Es caro? No, no es caro. No es caro ni en derechos ni en honorarios, porque eso, dentro de todo el espectro jurídico de protección, es lo menos complicado. Lo pueden hacer inclusive ustedes. O sea, solos pueden ir al INDAUTOR, solicitar su registro, protegerse. Lo decía Cristina, el problema que nos llega a nosotros y que a veces la asesoría se complica es cuando ya hicieron cosas, cuando ya firmaste el contrato, cuando ya cediste y no querías ceder. Esa confusión enorme entre la cesión de derechos, la obra por encargo. Me lo encargaron, ¿qué te encargaron? ¿Cómo te lo encargaron? La propia ley inclusive señala que el contrato de obra por encargo tiene que ser claro y preciso. Y en caso de que no sea claro y preciso, estará lo que más beneficia al autor. Entonces, aún ahí, todavía el autor sigue estando protegido por la legislación. Un mal contrato le puede beneficiar al autor. Un mal contrato le puede perjudicar al productor o a la persona que contrata. Entonces, sí, la parte contractual importantísima. La parte de honorarios, también lo decía Cristina, es que si tu obra no vale, o sea, si no estás dispuesto a gastar $500 entre registros y asesoría, pues yo no sé qué vas a hacer con esa obra el día de mañana. O sea, también es importante que ustedes cuiden sus cosas. Sí son los papás de la obra y la ley en muchas teorías y en libros habla de paternidad. Son los papás de esa obra y como papá tu obligación es cuidar a tu hijo. Y la mejor manera pues, es ir a registrar en el registro civil, pues en derecho de autor, vas al INDAUTOR y te proteges. Además de que es un registro que tiene efectos a nivel internacional. Entonces, no es tan complicado como parecería y sí, por favor, acérquense a los abogados. No mordemos, no comemos, no somos tan malos, parecemos, pero no somos tan malos como el dentista, por ejemplo. No me hables del dentista. Carlos, como parte de las cosas que has hecho en tu vida, que no eres casi nada inquieto, has iniciado un colectivo de autores mexicanos, que es, de autores cinematógrafos, que es Tinta. Y haciendo el paralelo con, o sea, si somos padres, tenemos escuela para padres, ¿no? Hay escuela para autores y Tinta ayuda en ese sentido para que los autores entiendan cómo cuidar su obra y protegerla, etcétera, de alguna manera. Pues sí, lo estamos intentando, ¿no? El primer evento que tuvimos ya constituidos para nuestros agremiados fue justamente un masterclass con un abogado experto en el tema.
Pues porque hay muchísima desinformación y porque nosotros como escritores mismos, pues no, lo que puedo aconsejar es lo que ya dije. Pero la parte de a de veras, pues la conocen ellos, ¿no? Y entonces es algo que estamos tratando de hacer, que sí, o sea, se presentó mucha gente, aunque fue por Zoom, ¿no? Porque fueran épocas como pospandémicas, o por ahí, hace como 4 o 5 años, y entonces, y los más interesados, y nos dio mucho gusto al consejo directivo anterior, fue que la mayoría eran los jóvenes aspirantes, porque claro, los que ya están en activo, pues ya han tenido alguna experiencia, ¿no? Y pueden tener dudas, porque siempre hay dudas, o sea, esto, insisto, es una cuestión muy técnica y varía según el proyecto, varía según la coyuntura, las circunstancias, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una labor muy importante y lo que queremos es que eso mismo se pueda replicar en las escuelas de cine y en las escuelas de comunicación en general. O sea, ayer Guillermo Arriaga hablaba de administración y negociación y no sé qué. Sí, es como una materia que debería tener todo eso, claro, ¿no? Que pues, yo nunca la tuve, ¿no? Que todavía no existe en las escuelas de cine, pero la gente, los estudiantes tienen que saber de todo eso y también pues que existen las uniones, los sindicatos y demás que se dedican a proteger otro tipo de cosas, derecho laboral, pues, pero de todas maneras es importante estar informados porque llegado el momento sabes qué hacer, ¿entiendes? Bueno, y aprovechando que hay varios autores por acá, y juro por mi mamacita que no me pidieron el anuncio, pero yo soy una persona que cree mucho en las organizaciones, en el gremio. Llevo 30 años perteneciendo a CANIEM y la verdad es que el acompañamiento profesional en cualquier actividad es muy, muy importante. Entonces, los invito a que formen parte de Tinta. Creo que es un esfuerzo muy loable, muy importante y sí, aprovechemos para hacer el anuncio. Cristina, tengo la duda. ¿Existe en el mundo editorial una figura que quisiera yo saber si hay algún tipo de paralelo y que tiene que ver un poco con la protección de obra? Cuando tú haces, por ejemplo, una revista, en las letritas que nadie lee, junto a los copyrights, etcétera, generalmente tienes que designar a un representante legal que se haga responsable del contenido de la obra en caso de que haya bronca. ¿Hay alguna figura similar para la parte cinematográfica? Bueno, aquí el representante va a ser el productor de la obra, ¿no? Perfectamente. Y entonces ustedes ahí es cuando también asisten a los pobres productores. Todo es la obra completa, que es la fotografía, el guión, la música. Bueno, no era el guión, era el libreto. Es un todo y sí, por supuesto, cada uno de los autores se hace responsable de su propia obra, pero frente al público, pues es el productor, por supuesto. Nosotros hacemos los contratos, hemos hecho producciones desde cero, desde el casting, ¿no? Y todo lo demás, revisar el libreto, revisar que no invadan derechos de terceros, lo cual se llama clearance. Ya filmada la obra audiovisual, serie, película, otra vez revisarla, a ver si no hay canciones que no pueden usar, el cuadro colgado, de quién es, dio permiso, etcétera, etcétera. Es un trabajo legal muy intenso el que hay detrás de una producción audiovisual. Qué interesante, muchas gracias. Gastón, ¿alguna anécdota interesante que nos quieras regalar? Tú que, digo, para los que no sepan, en el medio, todo el mundo dice, tienes un problema de derechos de autor, ve con Gastón. Entonces, regálanos una anécdota, Gastón. A ver, pues, habrá muchas y no sé qué tanto tiempo tenemos. No, a ver, primero hay una cosa que es bien, bien importante y que sí está cambiando un poco. A mí el semestre pasado me invitaron a dar clases en el Centro de Capacitación Cinematográfica y me dio mucho gusto. Justo por eso, por llevarle a la gente que está estudiando producción o cuestiones de guión, de escritura,
que está en el cine, que empiecen a entender esto del derecho de autor, ¿no? O sea, no es un tema menor, es un tema importante, es un tema que tienen que conocer. Ayer lo dijeron, hay que aprender a negociar, hay que quitarse el miedo, hay que exigir y hay que hacerse respetar. O sea, al final del día es eso, no es fácil, ¿no? Pero si tu carrera la empiezas respetándote, va a ser más fácil que te respeten. Entonces eso es bien importante. Anécdotas. Pues yo les podría decir que en mi vida personal, quizá la anécdota que ha cambiado un poco lo que es mi profesión y entender. Llegó un arquitecto hace muchos años y me dijo que le había hecho una pintura a la Canacintra. Le hizo la pintura, se la pagaron y resulta que con el paso del tiempo la Canacintra decide hacer una tarjeta de crédito con esta pintura. Y en esta tarjeta de crédito pone a 3 bancos, sus logotipos en la tarjeta. Y él la ve y me dice, oye, esta pintura es mía, pero yo en ningún momento autoricé a que se utilizara. Y ahora la pintura está modificada, está mutilada, está adaptada, pues porque trae los logotipos encima de lo que era la pintura. Y cuando yo me puse a estudiar eso, que fue de los primeros asuntos en mi vida, me di cuenta que a la gente se le hace muy fácil quitar, poner, hacer y deshacer, y hoy más que tenemos tanta tecnología a la mano y que creemos que todo eso que está en el mundo del internet no es de nadie. Decían los romanos, la red nullius, cosa de nadie. No, sí es de alguien. Las cosas son de alguien, las obras son de alguien, la música es de alguien, las pinturas son de alguien, las esculturas, y no digamos los libretos y la obra literaria. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú le expresas a un banco, le expresas a una Canacintra, a un órgano que está usando algo y que lo mutila, te dice, no, es que yo pagué por eso. Pero el pagar por la obra, por la parte patrimonial, no te da derecho a hacer con la obra lo que tú quieras, porque hay una serie de derechos morales que tienen los autores y que no son parte del comercio, o sea, no están en el comercio. Entonces eso fue lo primero que me marcó hace muchísimos años, a entender la importancia de la materia y a entender que el autor, antes de que le pasen cosas, debe decir para qué te estoy entregando esta obra, si es que te la estoy entregando, o para qué me la encargaste y los alcances de ese negocio. Y el otro asunto que fue trascendental y que dio un giro en mi vida fue el asunto de la señora María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, que cambió mucho la forma de ver a las reservas de derechos a los personajes en México. Fue un asunto que trascendió y que dio la pauta para entender que la reserva de derechos es una figura jurídica muy mexicana, muy nuestra, y no es un derecho de autor, lo cual también había una confusión muy grande, ¿no? Porque una cosa es crear obras literarias y artísticas y otra es muy diferente proteger las características físicas y psicológicas de un personaje, que también es muy importante. Al final del día el personaje puede nacer de un libreto. Ahí está el personaje, pero las características físicas y psicológicas ya es un tratamiento distinto, una protección diferente, y que también me tocó ver ya con el paso del tiempo que ahora en muchos contratos, cuando contratan a un talento para interpretar un personaje, se especifica de manera clara que ese personaje no le corresponde al talento, porque sucedía que interpretaban un personaje y se lo comían y se lo llevaban y ahora ya eran ese personaje. Ayer decía Cecilia Suárez que ella se quitaba rápido los personajes porque no se los quería llevar a su vida, pero hay actores que se quedan trabados en los personajes y luego quieren registrarlos como suyos cuando realmente eso no es así. Entonces, les diría que son dos cuestiones diferentes que han tenido confusión, pero que nos marcan para mí cómo debemos de cuidar esa parte autoral, cómo debemos de cuidar nuestras creaciones. Lo decía Cristina, esa parte de nuestro trabajo es cuidar la creatividad y la originalidad de ustedes. Yo no hacía una raya ni con regla. Entonces a mí me impacta la gente que tiene esa capacidad de crear y no nos queda otra que poner nosotros la nuestra para proteger a estas personas. Gracias por regalarnos esto. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para nuestros expositores? Hola, ¿qué tal? Quería yo saber cómo se está manejando este tema de ahora que están esto de las inteligencias artificiales y que están siendo entrenadas con toneladas de
información de obras de muchísimos artistas. ¿Cómo se está manejando este tema de su lado, digamos, el jurídico, legal? Yo primero que nada estoy absolutamente en contra de la inteligencia artificial. No me gusta, creo que nos está quitando la parte más humana que tenemos de desarrollo, de usar nuestra cabecita, y esa es mi opinión personal. Como abogado, la Ley Federal de Derechos de Autor, hasta el día de hoy, y mientras no la modifiquen, así va a seguir, te dice que el autor es la persona física que crea una obra literaria o artística. Por lo tanto, la inteligencia artificial no hay manera de que le podamos dar una autoría o que le demos un derecho o una protección. La inteligencia artificial es una herramienta muy buena, extraordinaria, te ayuda a quitar tiempos, te ayuda a solucionar algunas cosas, pero no puedes darle la connotación de creadora de un contenido. Ya ha habido algunos asuntos que han llegado a la Corte, a nuestra hoy, no voy a decir qué Corte, pero a nuestra Suprema Corte de Justicia, donde por lo menos creo que fue un criterio de la Corte anterior, la de hoy no sé de qué esté hablando ni qué esté haciendo, pero lo que ya resolvió es que los autores no pueden, no se le puede dar la característica de autor a algo que genera una inteligencia artificial. Porque además yo siempre he dicho que en el pecado lleva la penitencia, es inteligencia artificial. Y la nuestra yo espero que siga siendo una inteligencia natural. Entonces, legalmente hablando, no tiene una protección como tal, es una herramienta como tantas otras, y quien sigue creando es el autor. Y ahora, ya en muchos de los contratos se pone de manera expresa la prohibición de que se utilice la inteligencia artificial en el desarrollo de cuestiones de propiedad intelectual. Si quieras agregar. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. Si uno hace un guión de largometraje, ¿no? Obviamente basado en una sinopsis y en un argumento, y alguien le cambia en base al argumento de ese guión que ya está registrado en el indautor, ¿sí procede alguna demanda o protegerse sobre algún plagio? Sí, definitivamente sí, si lo registraste. Sí, sí, definitivamente sí. Es relativamente evidente cuando hay un plagio, cuando hay una copia. Entonces sí, y se hacen peritajes para determinar el plagio y demás, y por supuesto que sí procede, o sea, sí funciona, sí ganas los asuntos. Ah, ok. Evidencias como correo electrónico y eso. Sí, sí. De nada. Pues Cristina, Gastón, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todos ustedes por haber estado aquí, y pues los dejamos con más, que esto no se acaba. Muchas gracias, un aplauso por favor. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Como lo mencionaron al principio, yo soy Paulina Rius, abogada en México de propiedad intelectual y derecho a entretenimiento. Estoy en el mismo despacho que Gastón y Cristina, así es que bienvenidos y lo que necesiten. El día de hoy contamos con Mabel Klimt, que ella es socia directiva del despacho de El Saburu, especialista aquí en España de los más grandes en propiedad intelectual, gracias, en propiedad intelectual y derecho a entretenimiento audiovisual e incentivos fiscales, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, porque en los últimos años varios mexicanos se han acercado a preguntar cómo hacer para llegar a los incentivos fiscales que tiene España, ¿no? Quieren internacionalizar sus proyectos y el puente más natural es España por el idioma, por la cultura, por las raíces que nos unen y por supuesto por el atractivo de los incentivos fiscales. Pero siempre hay un cierto temor de cómo hacerlo, con quién hacerlo para proteger sus proyectos, la IP tan importante para que no pierdan la parte creativa y demás, ¿no? Entonces la idea de hoy, gracias por estar con nosotros, es que aprovechen y entiendan un poco más cómo funcionan los incentivos en España y cómo podemos hacer coproducciones internacionales y todos los esquemas que maneja España. Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias. Gracias, Paulina, por el detalle tan grande de invitarme, gracias a parte de un entorno tan maravilloso como es Casa México.
Bueno, en la mesa anterior habéis escuchado un poco lo que es el aspecto cultural del negocio audiovisual, pero como sabéis, esto es una industria cultural. Entonces, aparte de los aspectos culturales que los han expuesto muy bien, nosotros vamos a abordar y veréis que vamos a dar una vuelta muy importante a los aspectos de industria de este negocio, ¿vale? Porque compartiendo todo lo que se ha dicho antes, si al final no tenemos los medios económicos necesarios para que esto funcione, esto no va a ningún sitio. Y es aquí de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, el modelo de incentivos fiscales en España, me estoy escuchando a mí misma, hay un poco de eco, si lo podéis quitar. El modelo de incentivos fiscales en España ha causado un revulsivo magnífico en lo que es la producción del sector. Ha pasado de ser algo totalmente artesano a volverse una industria tremendamente pujante que atrae numerosas producciones internacionales de muchos países con Estados Unidos a la cabeza. Así que la verdad es que estamos muy orgullosos del trabajo que se ha hecho y en parte es por culpa de este modelo de incentivos que os vamos a contar ahora, ¿vale? Si vamos pasando, vale. Pues, sí, no, adelante. Pues básica y sintéticísimamente, que la única pega o el único reproche que tengo para la organización es que nos ha dejado muy poco tiempo, pero vamos a hacer lo posible. Hay dos modelos distintos en España. Luego tienen muchas variantes, pero esencialmente dos, que tienen que ver con quién es el titular de la propiedad intelectual del proyecto, ¿vale? Si es un proyecto con una propiedad intelectual 100% extranjera, hay un modelo disponible que es este de aquí, para producciones internacionales, el motivo por el que Netflix, HBO, Disney y demás tienen hubs audiovisuales en España es por este modelo, y luego el modelo de coproducciones, ¿vale? Vamos a pasar muy rápido por el internacional para que entendáis cómo va, porque es razonablemente sencillo, y luego atacamos preguntas de coproducción, ¿vale? Un modelo de 36.2, que es el artículo de la ley del impuesto de sociedades donde está basado esto, parte de la premisa de que necesitamos, para poder ser elegibles para ese proyecto, un presupuesto de como mínimo 2 millones de euros, el proyecto en global, y que como mínimo de esos 2 millones de euros, 1 millón de euros de gasto elegible se gaste en España, ¿vale? A partir de ese momento hay derecho a que el productor local que os acompañe pues pueda activar un rebate, tax rebate, ir a la autoridad financiera, la autoridad fiscal de turno y pedir una devolución de impuestos por el hecho de habernos dedicado a hacer una producción internacional en España, ¿vale? Entonces, así como la base súper básica de esto. Y si podemos pasarlo, ¿vale? Aquí hay una comparativa entre los dos modelos, producciones nacionales y coproducciones y producciones internacionales. En el caso de las producciones internacionales he dicho gasto elegible, no todos los gastos se pueden utilizar para este cálculo y sin embargo en una coproducción pues todo gasto vinculado a la producción se considera, pues todo el gasto contable se considera gasto elegible a efectos del cálculo del incentivo. Y luego pues algunos son requisitos europeos como este certificado cultural, hay que obtener certificados de los, digamos, de derecho regulatorio local, un archivo, filmoteca y demás. Porque lo veía por ahí en tus preguntas, que me he enterado ya que México tiene coproducciones privadas o coproducciones informales. Eso en España no existe. Si quieres que la coproducción, digamos, que haya un verdadero reparto de la propiedad intelectual, necesitas obligatoriamente pasar por el Ministerio de Cultura y conseguir el certificado. Así que hay, es un poco el tratado bilateral que hay en México-España, ¿no? O hay coproducción oficial o no hay nada. Puedes hacer una producción asociada, puedes hacer otro tipo de fórmulas, pero ya no podríamos compartir la propiedad intelectual del proyecto y eso, bueno, puede ser relevante. Entonces, si tenéis muchísimas ganas de mantener la propiedad intelectual del proyecto, y para vosotros eso es pieza angular de este negocio y tenéis una parte de la financiación, un lugar fantástico para venir
y digo fantástico por estos números que veis aquí abajo, podéis conseguir entre un 25 y hasta un 70% de devolución. Es un escalado, depende del territorio, no quiero complicarlo para que os quedéis con las ideas esenciales, pero bueno, hay territorio común, tenemos, ya habréis oído seguro un montón de estas cosas, rodajes en territorios forales específicos que tienen regímenes fiscales especiales, Vizcaya, Guipúzcoa, Canarias, por el lugar en donde está, tiene unas reglas especiales, entonces en función del lugar que elijáis, pues estas son un poco las variantes. Y salvo en País Vasco, el resto pues es una devolución automática, no necesitáis participación de nadie, no hay inversor fiscal involucrado, que del otro lado normalmente sí. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Para activar una coproducción internacional, quien inicia la producción tiene que ser una productora no residente, por ejemplo, una magnífica productora mexicana, firma un contrato de producción ejecutiva con un productor ejecutivo español, o sea, contrata un line service, como utilizamos jerga internacional aquí, y este line service es el que se encarga de contratar personal creativo, proveedores, todo esto es gasto elegible. Y a partir de ahí, pues normalmente creamos un vehículo, una sociedad específica que va a ser la producción, la va a ejecutar, para que sea más fácil controlar el flujo de dinero, controlar el orden de los pagos, controlar cómo se hace la solicitud de devolución de los impuestos, y entonces simplemente se audita con mucho cuidado y hay un cierto reporting sobre esto. Cuando se acaba la producción, se audita, se solicita la devolución en función del gasto que hayamos tenido y dónde lo hayamos hecho, y acto seguido se completa la financiación. Evidentemente, ya hay estructuración bancaria, que ya he escuchado por aquí que hay financieros, así que muy bien. Si no tenemos toda la financiación, y esto está certificado y lo tenemos muy claro, puedes ir a una entidad financiera y este dinero se te anticipa. Y entonces tú utilizas este propio dinero que normalmente funciona como devolución para el propio rodaje. ¿Vale? En esta línea de tiempo, ¿cuál dirías que es como la etapa más conveniente para buscar la coproducción internacional? ¿En qué momento del proyecto es lo mejor para buscarla? A ver, normalmente un productor extranjero siempre el primer intento es intentar financiarlo localmente, que es lo saludable, y entonces suelen venir a nosotros cuando lo intentan por varias vías y ya no consiguen, ¿no?, ese gap que hace que no sea posible animarse a subir el riesgo de poder recuperarlo en una etapa posterior. Ya nadie sale a rodar sin los gaps completamente cerrados, o sea, aquí hay que tener hasta el último euro, en este caso, peso, dólar, como queráis, pero hay que tenerlo financiado. Entonces, en ese momento y en atención a las circunstancias del proyecto, es muy habitual que empiecen a considerar opciones de deslocalización. ¿Por qué? Porque, claro, depende de dónde viene el productor. Hay veces que por el mero traslado del proyecto para rodar una parte a España hay ahorros de costes, por ejemplo, de Estados Unidos a aquí. Entonces ya simplemente por el hecho de deslocalizar una parte del rodaje ya consiguen cerrar prácticamente el gap que tienen o por lo menos reducirlo de una manera sustancial. Y si sobre eso, de ese ya presupuesto adaptado, que aquí lo primero que hacemos, el productor de turno, es contar con su director de producción para que le haga un presupuesto de qué es lo que tiene sentido trasladar, lo siguiente ya vienen a nosotros con estos números y empezamos a hacer cuentas, ¿no? ¿Qué sería un cálculo de gasto elegible? ¿Qué sería un posible incentivo disponible? Y con la suma de todo esto, pues si al final ese gap se cierra, pues muchas veces terminamos ejecutando esa producción. Sí, al final esto pasemos, que así es más fácil, aquí hay un resumen, luego el que tenga interés se lo compartimos para que se lo pueda estudiar mejor. Vale, perfecto. Comentabas parte del cash rebate, ahora en México se está implementando ya, lo tenemos implementado en Jalisco, que está funcionando muy bien, y próximamente en Morelos, que es parte de lo que van a hablar en la siguiente sesión, sí. Si les interesa, por favor. Tengo mucho interés en escucharlo. Pero sabemos que hay muchas oportunidades en diferentes comunidades aquí en España. Sí. Entonces, ¿nos podrías decir un poco? Bueno, he puesto aquí más ejemplos. Ajá. En territorio común, que es lo que no son, digamos, territorios especiales, lo que no es ni Canarias, ni Navarra, ni las Vascongadas, o sea, el País Vasco en sus tres
3 comunidades, pues de las 3 provincias tienes aquí, el régimen general es, digamos, lo mínimo que puedes conseguir si te traes la producción aquí, es sobre el primer millón de euros de gasto, un 30% de devolución sobre el gasto elegible y sobre el exceso de eso un 25%. Hay límites máximos, si traes una producción de 100 millones, llega un momento que está topado. Si son episodios, porque es una serie, este cálculo empieza con el primer euro de cada episodio. Si es una peli, es un único cálculo, ¿vale? Y luego, si te vas a Canarias, como es un territorio ultraperiférico, o sea, está dentro de la Unión Europea, siempre los americanos sobre todo preguntan, ¿es paraíso fiscal Canarias? Porque esto es como demasiado increíble, ¿no? Pero no, no es paraíso fiscal, sigue siendo España. Lo único que está bastante alejado, está casi a 2 horas de avión, un poquito más de 2 horas de avión, y entonces hay una regulación europea que dice que al ser identificado como territorio ultraperiférico, cualquier cosa que haya en territorio común, sea lo anterior, se incrementa aquí en 20 puntos. ¿Vale? Muy habitual que se utilice este modelo para grandes rodajes internacionales, entonces es una zona muy demandada, y entonces si vas a ir con una producción pequeña, pues tienes que medirlo y ya no es igual querer rodarlo en Madrid que querer rodarlo en Canarias porque los costes de producción también varían, hay que trasladar allí muchas cosas, en fin, pero que es muy interesante también como otra alternativa. ¿Hay distintos proyectos que funcionen más en alguna comunidad? Depende, claro, el tipo de proyecto del que estés hablando. Si me dices, es que necesito mar, pues ya bueno, te condiciona un poco, independientemente de los escenarios, ¿hay algo que pueda funcionar más en alguno que otro territorio? No, a ver, es muy interesante, por ejemplo, el tema de productos de animación para Canarias. Porque como luego hay una zona específica, zona especial canaria, que tiene un régimen fiscal, creamos una sociedad ahí y luego la distribución mundial del contenido puede partir a partir de esa empresa y hace que luego la tributación sea muy, muy bajita y merezca la pena, por ejemplo. Y esto es, bueno, País Vasco y Navarra, aquí es bastante complejo el tema, pero para que entendáis hasta dónde llevamos, tenéis que hacer una película en País Vasco, además rodada en euskera, si os animáis, llegáis hasta el 70% del rebate, ¿vale? El caso de País Vasco, además, es particular porque mientras en una producción extranjera que viene a rodar a España siempre lo que tiene que hacer es ir a Hacienda y Hacienda le devuelve el dinero, en el caso del País Vasco necesita un inversor local, no existe sistema de rebate allí. Entonces es un poquito diferente. Bueno, pero los porcentajes que… La batería, ahí está. Ahí está. Los porcentajes que manejan son sumamente altos. Evidentemente, pero en estos casos, cuando son muy elevados y hay una inversión y vas jugando muy al límite, lo primero es intentar garantizar el inversor y a partir de ahí empezamos el resto de la construcción financiera legal, digamos. Podemos echar mano de los de la Caixa que tenemos aquí para que nos ayuden. Muy bien. Y bueno, este es el cuadro resumen, ahí están los límites máximos de dinero, ves que son muy elevados para ir por episodio, o sea que tranquilos, que hasta los 100 millones vais tranquilos para producir por episodio, no sé. Sí, y seguimos, sí. Y ahora entramos entonces en el mundo, bueno, gastos elegibles y no elegibles, por terminar con el modelo de producciones internacionales, ¿vale? Normalmente todo lo que es producción de núcleo duro, como regla general, gastos de personal, técnicos, artistas, medios técnicos, proveedores y demás están incluidos y todo esto que veis de este lado pues está excluido del cálculo, ¿vale? País Vasco tiene reglas diferentes, pero vamos, para que os hagáis una idea un poco en particular, luego dejo alguna incógnita para que nos llaméis después y os aclaramos lo que queráis. Y seguimos si os parece, es que tampoco tenemos mucho más tiempo y el mundo de la coproducción es complejo. Sí, bueno, como mencionas, es solo una pincelada de las oportunidades que podemos tener aquí en España y de darnos cuenta que es simplemente las fórmulas y las estrategias que podemos hacer, no nada más en coproducción en cuanto a creatividad, sino también financieras y legales para poder obtener el mayor beneficio entre México, España y, bueno, internacionalmente, pero los países que nos ocupan ahora son estos.
Y evidentemente toda la información que nos diste es muy interesante, pero es como mucha información, como lo dices. Mucha Entonces, información, por eso estoy intentando hablar despacio, ya lo sabes. Me estoy esmerando. Pero si podemos ver, como bien dices aquí, algún caso práctico, alguna experiencia que tengas tú de algo alguna estructura que haya funcionado para darles un poco más de ejemplos. Sí, bueno, producciones internacionales. A ver, aquí hay números ya, pero esto quizá, en fin, hay una base de la deducción, hay unas reglas, cómo se calcula, pero para que veáis a partir del gasto y gasto elegible, más o menos, quedaros con cifras, Canarias y territorio común, cómo serían, en qué márgenes económicos nos quedamos, ¿vale? Requiere bastante mayor análisis del tiempo que tenemos, pero para que os des una idea de por traer aquí una producción más o menos en qué rango económico tenéis de recuperación. Y esto es ya coproducciones, ¿vale? Como decía, una coproducción en España solo puede ser coproducción oficial. Entonces, para plantearnos una coproducción, efectivamente, a nivel artístico y creativo, tiene que haber elementos disponibles de los dos países. Y ahí sí el camino a seguir es bastante claro, porque primero tenemos que saber que yo hago una financiación en donde, no sé, México pone el 80 y España el 20, pero luego resulta que creativamente la coproducción es 50-50. Entonces, claro, primero tenemos que saber artísticamente cómo es la coproducción, cómo va a ser la coproducción oficial, y luego a partir de ahí ir progresando para ver de qué manera cuadramos, ¿no?, la financiación con esta coproducción oficial, que efectivamente no importa, y ahí sí no importa que luego haya acuerdos privados con recuperación que no sea exactamente vinculada al porcentaje o no todo el tiempo, sino al inicio, porque hay una aportación mayor. O sea, ahí la complejidad puede ser la que queráis, ¿vale? Pero en función del porcentaje de titularidad que tenga la parte española, será el criterio de la capacidad de generación de incentivos fiscales, ¿vale? Entonces, si España tiene un 20 del gasto total del presupuesto, aunque ejecute un 40, solo puede aprovechar un 20% de incentivo, ¿vale? Entonces, eso sí que es relevante. No así en País Vasco, que están vinculados al gasto. Sí, siempre los vascos son países especiales. Está vinculado a la ejecución de gasto, ¿vale? Pero en un entorno de unos incentivos tan atractivos, y aquí sí que o sí en una coproducción tengo que tener inversor local, pues de nuevo hay que empezar asegurando, es como el único riesgo serio que puede tener la estructura, ¿no? El resto pues es ser muy minucioso, muy serio, muy financieramente profesional y maduro, porque esto sí que requiere, no es un máster en contabilidad, todo tiene que estar muy bien hecho, y nosotros siempre nos preparamos para que Hacienda luego nos venga a visitar, y lo que queremos es conseguir financiación, no una inspección de Hacienda, con respeto, pero es que ser así, sigue siendo dinero público y hay que tomárselo con mucha seriedad, ¿no? Entonces, a partir de eso se estructura, y de tal manera que al final lo que hay, entre otras cosas, porque hay financiación de por medio, porque lo que queremos es poder hacer la siguiente película y no seguir arrastrando problemas de la anterior. Entonces, a partir de ahí estas estructuras, esto es importante decirlo, son asegurables, este tipo de operaciones, que creo que es un hito en todo esto, porque de alguna manera, aunque tú lo hagas con la máxima, ¿no?, prudencia y seguridad y seriedad, a veces en algún momento alguien le da un aire y cambia el criterio de la administración, o el motivo que sea, sale una consulta que nos cambia el paso. Entonces, esto ya hay operaciones en determinados tamaños que nosotros preferimos no trabajar sin un seguro por detrás, por seguridad de todos, vamos. Bueno, y esto era el anterior. Distintos ejemplos, sí. Sí, Ay, perdón, adelante. Eso es. Ok. Eso es. Ya está. Y ya está. Bueno, porque queremos dejar espacio para preguntas, si es que todavía tenemos soltado el titular tiempo. ahí. Okay. Podemos ponernos todos los técnicos que queráis, pero hemos preferido que la primera introducción a este tema sea lo más amable posible para vosotros. Bueno, a nosotros, como digo, este modelo, recuerdo como si fuera hoy, que ya habéis preguntado muy bien, habéis hecho preguntas de contar batallitas y tal, ¿no? Recuerdo perfectamente la primera vez que yo me encontré con un productor americano de primer nivel. Imagínate explicarle esto
¿no? En inglés técnico del bueno. Y claro, cuando yo ya iba como 15 minutos explicándole cómo iba todo, me estaba súper esmerando y me dijo, vale, pero déjalo, es el modelo que tenemos en Luisiana. Se acabó la conversación. O sea, a ellos les es muy cómodo venir aquí porque tienen mucha experiencia previa de haber hecho esto. O sea, siempre lo digo a los alumnos que he comentado aquí, guionista. Nosotros damos clases en la ICAM de temas de derechos de propiedad intelectual y estructuración fiscal porque nos interesa mucho que los profesionales salgan con esta formación previa. Ayudarles es muy difícil si ellos no entienden de lo que tú le estás hablando, así que aquí la formación es esencial. Entonces, la ventaja que tiene un extranjero viniendo aquí es que esto ya es idioma internacional, saltar a otro nivel de tipo de producción y a todos los niveles, ¿no? Ya hablamos de clearance, de tal, o sea, es una dinámica completamente diferente y yo no diría que mi disciplina, os lo digo con toda la humildad, que mi disciplina es la propiedad intelectual y esto lo dijiste tú muy bien, nosotros hacemos derecho al entretenimiento, hablamos no solo del punto del abogado, que tú te imaginas que yo el papel te lo voy a hacer magnífico, tú esperas que yo aparte sepa orientarte en el negocio y eso es otro nivel, ¿no? El business affairs, que se habla ahora y esto es un implante americano totalmente, pero yo no entiendo mi trabajo de otra manera, creo que no soy igual de útil si no aportamos esta dimensión. Nosotros llevamos muchas producciones aquí y claro, el productor me viene preguntando, este contrato de Movistar, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te parece? Claro, nosotros vimos en los últimos 4 meses 15 contratos de Movistar, entonces les sé decir exactamente por dónde Movistar va a ceder y por dónde no. Y esto facilita y evita perder tiempo y, en fin, creo que aportamos, que hace que la producción tenga otro nivel. Es muy, insisto, no es un invento nuestro, esto es muy americano, pero que es una necesidad para la industria. No, pero como bien dices, son expertos en el tema, tienen muchos años de experiencia, nos llevan un poco de ventaja a nosotros, que apenas, como comentaba, apenas empezamos con el cash rebate y otras cosas, pero muchas gracias por estar con nosotros aquí. Espero que por lo menos tengan una noción más clara de todo y por supuesto que lo que necesiten estamos a sus órdenes, tenéis tanto en el despacho en México como no como voy a con ella terminar aquí. sin decir que tenéis una oportunidad de oro para hacer un trabajo fantástico, estáis en un lugar ideal, tenéis unos creadores estupendos que están entrando a Estados Unidos y les ponen alfombra roja, así que no desperdiciéis la oportunidad porque realmente creo que os va a salir a cuento sin duda. Muchas gracias a todos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo o no? ¿Alguien tiene...? Gracias por la plática. Quería saber los modelos de monetización de los incentivos que están haciendo los bancos locales. Pues hay gente más autorizada que yo para contarte cómo hacen los sistemas de monetización. A ver, el modelo, la verdad es que hubo un cambio relevante hace ya tiempo con esto, porque a todos nos pasaba lo mismo. Sí, ya sé que tengo, ¿no?, esta posibilidad futura de dinero, pero todos los productores decían lo mismo, pero yo lo necesito para rodar, ¿no? Y entonces apareció hace ya 20 años, que hoy festejan sus 20 años, una entidad que se llama CREA SGR, que es una entidad creada entre el Instituto de la Cinematografía y EGEDA, ¿vale?, los productores. Y pusieron un dinero en común, montaron una entidad financiera y ella daba avales. Llegó un momento, hace mucho tiempo ya, que había un único banco con el que podías hacer el negocio y solo lo hacías si tenía el aval de CREA. ¿Vale? Y esto al principio fue muy vanguardista, porque claro, es un negocio, aunque yo te lo cuente, si no estás acostumbrado a moverte en estos entornos es muy difícil de fiarte. Y luego da unos resultados fantásticos. Entonces, CREA lo que hace es pignorar una cuenta e informa a quien gestiona a los inversores que la cuenta donde el inversor tiene que ingresar el dinero para la devolución del préstamo es ahí. Y los despachos de abogados, y ahí me tiraré flores, hicimos un trabajo muy serio de, en plan, si no queremos que esto desaparezca, pues hay que hacerlo muy bien. Y entonces empezaron a cerrar acuerdos con distintos despachos, estructuradores y tal, y a partir de ahí el tema arrancó. Ahora hay todo tipo de ofertas y modelos y tal, incluso a veces ya se hacen líneas de crédito sin contar con el aval de CREA, pero es un tema de madurez del sector, ¿no? Han pasado 20 años.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Quedó clarísimo todo. Nos hemos dejado muertos. Listo, no, muchísimas gracias. Mabel, Nada, muchas por- gracias. Y qué honor. Muy buenas tardes. Primero que nada, Arturo, muchas gracias por la invitación a México Stage Audiovisual. Y pues bueno, me gustaría empezar inversión a la mexicana. ¿Por qué invertir y coproducir en México? Y me gustaría empezar, si se pueden presentar cada uno de ustedes, por favor. Bueno, mi nombre es Denise Chapa, delegada de Canacine Nuevo León, directora de Tulip Pictures, coordinadora de delegaciones Canacine de los estados, de 17 estados de México de la Cámara, y pues bueno, y productora audiovisual. Y me gustaría presentar aquí al panel. Javier, si podemos empezar contigo. Sí. Hola a todos, gracias por venir. Soy Javier Espinosa, soy el comisionado de cinematografía de Baja California. Por alguna extraña razón, los del norte estamos de este lado, los del norte de México, y acá está el centro, digo para los que no vienen de México. Esta comisión está en la Subsecretaría de Industrias Creativas, que es la primera que se crea a nivel nacional dentro de la Secretaría de Economía e Innovación del Gobierno del Estado de Baja California. Y digo, parte de la agenda es acudir a mercados internacionales para promover el destino. En muchas ocasiones me toca ser el único mexicano ahí en varios mercados, entonces pues cuando no estamos vendiendo Baja California, estamos vendiendo el país completo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Mauricio Durán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que para los que no saben es como la Cámara de Comercio del cine en México, ¿no? Representamos a todos los exhibidores, distribuidores, a ya casi 90 productores y además a todas las compañías que dan servicio a la industria del cine, tanto para lo que llamamos distribución como para lo que es producciones. Es decir, hay desde compañías de doblaje hasta compañías en el lado de la producción que hacen postproducción, rentan equipo o hacen catering, ¿no? De alguna manera cubrimos a todos los sectores que tienen que ver con la industria de cine y somos como el órgano oficial de consulta del gobierno para todos los temas de industria. Mucho gusto. Felicidades. Igual, muchas gracias por la invitación. Yo soy Sergio Fuentes, director y responsable de Industrias Creativas de la Secretaría de Economía Federal de México. Este es un área de nueva creación, viene de la mano del desarrollo que busca nuestro secretario de Economía del país en darle esta visibilidad y esta prioridad a sectores claves de la economía que buscamos detonar, y en este caso, bueno, pues son las industrias creativas. Hemos trabajado en la coordinación de una política nacional en la que buscamos integrar un esfuerzo intersecretarial, al igual que enlaces directos con los estados, para mejorar las condiciones de mercado en México para la industria creativa en lo general, pero bueno, en este caso en lo audiovisual. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Abraham Ramírez Palomino, soy fundador de la empresa Summit Finance. Es una empresa que se dedica y se especializa en todo este músculo financiero, contable, fiscal. Tenemos servicios tanto de contabilidad de producción como contabilidad fiscal, como cash rebates, que es mucho de lo que vamos a hablar también en esta sesión. Y nada, muchas gracias Arturo y gracias por estar aquí y por escucharnos. Pues bueno, comencemos. Bienvenidos. México, ¿por qué invertir en México? ¿Por qué coproducir en México? Como productores, pues bueno, siempre buscamos la mejor opción para hacer nuestros proyectos, ¿no? Y muchos de estos, o sea, mucha de la atracción para poder hacer tus proyectos es ¿qué te ofrece? ¿Qué te ofrece el país? ¿Qué te ofrecen los estados? A mí me gustaría comenzar con Sergio, hablando primero que nada de México, de los estímulos fiscales, cómo estamos actualmente y lo que se está trabajando para traer
inversiones internacionales al país? Perfecto, gracias Denise. Pues actualmente México está trabajando en desarrollar ciertos incentivos fiscales. Justamente ahorita, como lo comentó en el panel previo, Morelos se perfila como el siguiente cash rebate del país. Es un mecanismo similar al de Jalisco con temporalidades diferentes, porque eso creo que ha sido una desventaja en el cash rebate de Jalisco. En este caso va a ser un cash rebate abierto todo el año, o sea, va a ser algo que puedan recibir producciones internacionales que a lo mejor tengan un cambio de último minuto o alguna producción que sí tenga una planeación previa para su instalación en el Estado. Por parte de federal existen estímulos fiscales que se prevén en el Plan México, que viene acompañado de estímulos que están ya publicados en el Diario Oficial de la Federación. Son incentivos un poco más complejos porque no son per se para la producción, son para la compra de activos fijos. Entonces hay una deductibilidad hasta el 72% en la compra de activos fijos. Esto se prevé sobre todo para tecnología, cámaras, equipo de audiovisual, pero bueno, pues la verdad es que es bastante amplio el espectro que se puede tomar en cuenta en este inciso N, que es el que contempla a las industrias creativas. Y pues eso es básicamente lo que está ocurriendo hoy en día en México. Estamos trabajando en una ley estatal de industrias creativas en Yucatán, que eso también va a contemplar un incentivo a la producción, pero igual es un incentivo más a mediano plazo, perdónenme. Y pues eso sería un poco lo que estamos coordinando. Igual se está coordinando una política intersecretarial, como lo mencionaba. El 30 tuvimos una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación Pública para la actualización de la currícula de la educación media superior y superior, porque pues muchos sabemos que la industria requiere un cierto nivel de especialización y a pesar de que México es de los países más es el país más especializado de Latinoamérica, nunca está de más tenerlo ya integrado en la currícula oficial del Estado. Entonces pues estamos trabajando en esta actualización también. Muy bien. ¿Y qué acciones está haciendo México para dar a conocer todos estos estímulos, el cash rebate a nivel internacional, para promover las ventajas competitivas que tiene México en el mundo? Me encanta que lo preguntes porque justo es algo que tenemos muy en la mente. A través de la Dirección General de Impulso Económico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que lleva la vinculación con todas las representaciones en el exterior, que son 192 aproximadamente, si mi memoria no me falla, estamos planteándoles todo este tipo de incentivos que existen tanto en Jalisco como en Baja California con el comisionado, como en Morelos, que se desarrolla este polo creativo. Igual los estímulos del Plan México, que digo, ahorita te menciono la parte audiovisual, pero son estímulos que contemplan más industrias. Y justo es a través de las representaciones. Ya desaparece este ProMéxico, pero tenemos muchas representaciones en el exterior, entonces si se acercan con cualquier embajada o consulado, pueden recibir la información. Muy bien, gracias. Javier, ¿qué retos representa el tema de los estímulos cuando vienen las inversiones internacionales al Estado? Si nos pudieras dar tu experiencia. Híjole, hay mucho que decir, porque por ejemplo, me llegan mensajes al teléfono, deberías de dar dinero. Y en otro evento salí y una productora se aproximó y me dice, te tengo una gran idea, Javier. Ah, sí, ¿cuál? Las comisiones deberían de dar dinero. Y así sucesivamente. Entonces, en lo particular, los comisionados somos los que recibimos la información por parte de, ya sea desde otros entes federales o cámaras, etcétera, pero de forma muy específica lo que realmente a nosotros también nos toca es recibir los proyectos y poderlos desarrollar en cada uno de los espacios. Pero por lo que hace al área de promoción, no todos los estados tienen la misma posibilidad de moverse o de viajar alrededor del mundo en varios mercados, que todos los que trabajamos en ese tema sabemos que es donde se generan estas sincronías de información. Entonces,
por lo que hace a Baja California, lo que se estableció a principios de año es, bueno, ¿a qué mercado vamos a ir? ¿Qué es lo que tenemos que atacar? Nosotros, por nuestra ubicación geográfica, uno de nuestros mercados naturales es Estados Unidos. De hecho, la industria audiovisual de mi estado fue desarrollada justamente por norteamericanos que llegaron a filmar ahí Titanic y que se quedaron ahí los estudios y que por esta inercia continuaron trabajando muchos años y que ahora regresan con los espacios y los tanques y demás. Entonces a nosotros nos toca como tomar toda esta información y poder acudir a varios espacios para poderlo lograr, en lo que se ajustan las políticas públicas para lograrlo. Nosotros tenemos un proyecto que sigue en revisión para poder generar, ahora sí que todo tiene que ver con voluntad política, no nada más en este tema, sino en todos los demás, para poder generar un cash rebate. Esperamos que para el año siguiente se pueda anunciar, pero por lo pronto, digo, lo que nos corresponde a nosotros, y no nada más a este comisionado, sino a todos los demás. En el país tenemos 38, no nada más, tenemos 32 estados, pero hay ciudades que tienen específicamente también un comisionado. Entonces, lo que nos toca es pues ver nuestra infraestructura, ver lo que tenemos, y los que tienen la fortuna de poder andar en otras partes promocionando, llevarse esto. Pero como lo decía hace rato, hay otro mercado también muy importante que es el American Film Market, y por lo regular me toca a mí estar como dando un poco de representación por lo que hace a México, pero entiendo que a lo mejor algunos otros territorios no acuden porque pues no es su mercado tan directo, pero pues ahora sí que todos llevamos la bandera del país a donde vamos. Al final de cuentas es como esta estrategia de Stage México, que digo, cuando me lo propusieron yo lo veía como esta alternativa para lo que se hacía antes en otros mercados, que iban una delegación de productores, que iba una delegación representando al gobierno federal para promover el país. Entonces creo que son iniciativas que no deberían de ser tan aisladas, pero que los que lo pueden lograr deberían llevarse pues un poco más de lo que hace, no nada más sus estados, sino los países. Muy bien, gracias. ¿Qué estímulos, y esta pregunta, bueno, yo creo que ya respondiste Baja California, pero qué estímulos, Sergio, actualmente existen en México y facilidades para atraer la inversión? Hablaste ahorita de Morelos, pero me gustaría si pudiéramos ahondar un poquito más de los estímulos. Sí, justamente algo también importante de los estados, y mucho viene vinculado a los comisionados, son los estímulos suaves que existen, o sea, porque hay muchos soft incentives ya instalados en los distintos estados. Por ejemplo, en la Ciudad de México tienen ciertas preferencias, justo lo platicaba con Abelino el día 30, que pues él acaba de grabar unas escenas de Godzilla versus Kong, Supernova, de la franquicia de Godzilla en la Ciudad de México, y le dieron un espacio aéreo muy central de la ciudad en Reforma y espacio terrestre, 8 horas de espacio aéreo para filmar esto. Entonces eso es un incentivo suave, pero que tiene un valor económico gigantesco. O sea, que te bloqueen un espacio aéreo en Reforma pues es algo considerable, y así lo vemos en distintos estados. Por ejemplo, muchos estados, incluido Baja California, yo sé que los comisionados se mueven para tener acuerdos de vinculación con hoteles, para tener acuerdos de vinculación con catering, para tener acuerdos de vinculación con distintas empresas que se suman en la cadena productiva de las producciones audiovisuales y generan beneficios a las producciones. Igual en temas de permisos, en coordinación con el gobierno federal, estatal, nosotros hemos coordinado también con la Secretaría de Cultura Federal para la gestión de permisos en el INVAL, que muchas veces por temas de derechos de autor, que aquí también nuestros panelistas anteriores, pues sí, o sea, grabar con el Palacio de Bellas Artes en el fondo, pues implican derechos de autor que le pertenecen al gobierno. Entonces, pues esos mismos derechos, se solicita un permiso y la gestión, nosotros hacemos un acompañamiento para la autorización del trámite, porque
en algunas ocasiones la Secretaría de Cultura no se enfoca tanto en una situación económica, sino en la preservación. Entonces, pues sí requiere como este acompañamiento, pero pues son estímulos no monetizados, pero que sí tienen un valor económico. Muy bien. Mauricio, ¿nos pudieras platicar acerca de Ficine? Por favor. De Ficine, bueno, sí, Ficine es el fondo del gobierno para apoyar a los productores en México, ¿no? Da hasta 20 millones de pesos, que es casi 1 millón, bueno, más bien, hoy es $1 millón aproximadamente, y creo que está por anunciarse un incremento, ¿no? que espero que se haga oficial pronto. Y bueno, todos los productores en México tienen esta oportunidad de inscribir proyectos a través de un procedimiento que es como llenar una carpeta, ¿no? Con todos los requisitos, desde el guión hasta todos los temas técnicos, presupuesto, y después participan en un consejo de evaluación donde diferentes evaluadores seleccionados por el IMCINE, insaculados, de alguna manera les dan calificaciones, ¿no? Y después viene un proceso donde estos ganadores del primer filtro, ¿no? Tienen que conseguir una compañía aportante, ¿no? Un contribuyente, ¿no? Que da hasta el 10% de su ejercicio anterior y no más de 20 millones de pesos, que es el límite. Y aparte el proyecto tiene que, lo que dan no tiene que representar nunca más del 80% del costo total de la producción. Entonces, bueno, el único tema que hay ahora con el Ficine es que hay 400 solicitudes, ¿no? Cada convocatoria, que se hace cada 6 veces. Y bueno, el fondo es finito, ¿no? Son 650 millones de pesos al año, lo cual hace que prácticamente puedan conseguir este fondo el 10%, ¿no? De los proyectos que ingresan a participar. Entonces, bueno, no es por supuesto suficiente, y ese es uno de los temas que hoy se está hablando con el IMCINE, ¿no? Un poco de cómo se podrían revisar las reglas para tratar de que este fondo, además de que alcance para más, también, ¿no? Llegue a proyectos que puedan ser más viables después en su exhibición, ¿no? Porque muchos de esos proyectos al final, no están diseñados de un inicio para encontrar como las grandes audiencias, y bueno, ese es uno de los retos que creo que hoy se tienen que trabajar y que enfrentamos todos como comunidad. ¿Y qué tendría que tener, qué hacer un productor extranjero para acceder a este estímulo? Tiene que tener, en realidad es un estímulo para productores mexicanos, entonces tendría que tener una coproducción con un productor mexicano, que es el que podría tener acceso a este incentivo, a este estímulo. Muy bien. Y Sergio, en el tema financiero, tú comentabas que muchas veces había, no resistencia, pero, perdón, Abraham, sí, que había no resistencia, pero temor a esquemas financieros en la producción audiovisual. ¿Qué es lo que nos pudieras platicar desde tu experiencia en cuanto a eso? Lo voy a contar con una anécdota. En estos 3 días de Iberseries hemos tenido juntas con muchísimos productores, y me decían, por ejemplo, en los cash rebates, y no sé cómo aplicar, soy extranjero, entonces, ¿dónde busco una coproducción? Me han dicho que el incentivo no es no está transparente, en fin. Y yo decía, claro, hay que primero juntarse con un partner que te guíe. Porque claro, si vienes y lo haces, tal vez vas a tener toda esta gama de inseguridades. Pero primero es juntarse con un partner que también lo sepa hacer y te vaya guiando. Y 2, si tienes dudas, yo lo decía por ahí, por un artículo que me ayudaron a sacar en Produ, lo primero que tienes que hacer es leer la convocatoria, entender la convocatoria, y con eso aplicas. Una vez que lo hayas hecho, entonces, si tienes dudas, acércate con Filma. Son con las comisiones
y te van a asesorar y te van a ayudar y no tiene por qué ser engorroso, no tiene por qué ser complicado y el miedo creo que se tiene que empezar a quitar para poder atreverse a empezar a grabar en México. Entonces es un poco eso, el hecho de poder tener la certeza y la transparencia en todos los procesos y el asesoramiento que tienes que tener. Muy bien. Y hablando del cash rebate, ¿qué retos tiene México? Y es una pregunta para todos, para crear un cash rebate a nivel nacional. La federación primero, ¿no? Pero primero, sí, Sergio, perdón. Pues justamente, más que retos, es encontrar el modelo que más funcione para la realidad del país de hoy en día. Entonces, sí se está trabajando en un esfuerzo federal, hay distintos esfuerzos a nivel gobierno, o sea, tanto en el Senado como en el Poder Ejecutivo, que pues estamos nosotros, pero pues sí, se está buscando el mecanismo correcto que haga sentido con la realidad de México hoy, que tenga un sentido financiero. Estamos buscando con Canacine cómo medir el impacto de… O sea, México es un país que, a pesar de que tiene un altísimo nivel de especialización en la producción audiovisual, a lo mejor nos hemos quedado un poco rezagados en esta parte de la medición del impacto económico de las películas en recaudación, en la economía del país, porque como lo mencionaba Mau, tenemos Eficine, y Eficine es un estímulo que no forzosamente crea una industria, sino más bien es como solventar, es algo más para generar cultura, por así decirlo. O sea, no genera tanto economía, sino más bien como preservación de la cultura. Por lo tanto, pues tenemos que ver con ojos más económicos a la industria, por eso se crea este sector dentro de la Secretaría de Economía y se están haciendo distintas mediciones con distintos proyectos para poder generar la información y el mecanismo correcto para México. Eso es lo que estamos buscando, un modelo que funcione para el país. Muy bien. Ahora, me gustaría mencionar que, por ejemplo, desde la Cámara estamos trabajando justo en promover, ¿no?, hacer como todo este lobbying de política pública para conseguir el incentivo de cash rebate federal, pero al mismo tiempo y de la mano, ¿no?, hemos planteado la estrategia de, al mismo tiempo, como digo, y en paralelo con el tema de conseguir el incentivo federal, trabajar también con cada uno de los estados. Por eso es que cada vez estamos dándole más fuerza a la red de delegaciones que tenemos como Canacine, porque hemos visto que independientemente de lo que tarde en conseguirse el incentivo federal que tanto queremos, podemos ir consiguiendo varios a nivel estatal que de alguna manera pueden compensar un poco el incentivo federal que aún no tenemos. Entonces, la verdad es que precisamente como lo mencionaba Sergio hace un rato, ahora que prácticamente está por anunciarse el nuevo incentivo para Morelos, ¿no?, ya Morelos vendría a ser el segundo estado después de Jalisco, que ya lo tiene en operación. El segundo en operación sería Morelos. Y bueno, yo creo que así y en esa estrategia, en ese plan, podemos ir sumando estados que al final logren hacer como todo toda esta bolsa como atractiva de incentivos en México, aun cuando vengan de los estados en vez del federal, ¿no? Digo, idealmente tendremos algún día los dos, pero este tema de trabajar con los estados se ha vuelto como estratégico y parte del plan que hoy estamos desarrollando en la Cámara para precisamente ya ofrecer este cash rebate de manera, digo, más grande para todos los productores que quieran venir a México. Igual solo quiero agregar rápidamente a lo que menciona Mau y que ha sido indispensable el trabajo que ha hecho Canacine para el acompañamiento con el gobierno y esta instalación de nuevos incentivos en México. El 22 de noviembre en el Encuentro Cinematográfico de Morelos se va a anunciar, o sea, ya estamos a un mes y 20 días del siguiente cash rebate en México. Igual para producciones internacionales, digo, sí existe un estímulo que es la devolución del IVA en todos los gastos que existan con producciones internacionales. Entonces, todo lo que se haga de una producción extranjera en el país
tiene esta devolución del 16%, que también es algo Muy a lo atractivo. mejor sí, es muy atractivo. Digo, también tiene que ser algo que haga sentido con lo que los productores te dicen. Por ejemplo, el día de ayer me decía una productora, ahora que están trabajando ustedes en su proyecto para Baja California, tendría que ser algo que no sea sometido a concurso. O sea, es como, ok. Sí, porque si yo te cumplo con los requisitos y tú me das una carta en la que me dices que sí me lo vas a otorgar, yo ya puedo ir a pedir un crédito o ya puedo pedir financiación. Entonces, bueno, eso también tiene sentido, pero el hecho de que, y ahí es un tema que lo estamos viviendo ahora con el área de industrias creativas, tiene un fondo que está apoyando proyectos audiovisuales o alguna de las otras 8 industrias creativas que se busca impulsar y que tiene un tope de 100,000 pesos. Entonces, presentas tu documentación basada en el proyecto que quieres desarrollar, pero también nos enfrentamos a esto de que dicen, ¿para qué nos piden tantos requisitos? Pero es que es dinero público, o sea, y ese es un tema bien complicado después, porque la responsabilidad es de uno al final. Entonces, tiene que hacer sentido para la producción, tiene que hacer sentido para quien lo va a ejecutar, pero también tiene que estar en un marco en el que la legalidad proceda, y es bien complicado como empatar estas dos voluntades, tanto de quienes estamos ahorita de este lado y que eventualmente vamos a brincar al otro, es como unir estas voluntades, que eso es lo más complicado. Yo creo que también, y me voy a salir un poquito de este contexto, y es para poder hacer un cash rebate a nivel nacional, o que más bien toque muchos de los estados, creo que también es súper necesario elevar la industria. Que platicaba con muchos de los diferentes estados y les decía, imagínate que tú tengas un cash rebate, y cuando tú tengas un cash rebate, ¿a quién vas a contratar? Tal vez vas a tener que traer a los de Ciudad de México para llegar y entonces realmente no estás impulsando tu economía. Creo que lo que es importante para hacerlo en varios estados es poder elevar el talento, poder dar capacitaciones, poder dar diplomados, tener muchos acercamientos con las universidades, porque realmente, y voy a hablar desde mi área, no hay una carrera de finanzas de producción, no, hay una carrera de finanzas que realmente va muy en línea con pues tal vez con las empresas de consumo, las empresas de servicio, las consultorías, pero realmente algo que nos acerque a las finanzas de producción y a esta industria, creo que es nuestra tarea y nuestra labor empezar a construir eso en diferentes estados para que realmente vaya un crecimiento económico en cada uno de los estados. Entonces, que no sea solamente voy a agarrar a México o la Ciudad de México, donde ya saben, y entonces me los voy a llevar a donde sea. Hay que construir talento y hay que elevar esta barra. Creo que también eso es un gran tema para hacerlo a una escala macro. Muy bien. Y sumando a tu respuesta, ¿qué infraestructura y vocación tendrían que tener todos los estados? O sea, repitiendo, por ejemplo, está Jalisco, está Ciudad de México, está Durango. Hay estados que atraen mayor producciones internacionales. ¿Qué infraestructura y vocación necesitarían el resto de los estados para lograrlo? ¿Y qué nos está faltando ahorita en ciertos estados? A ver, creo que son mejores para contestar esta desde mi trinchera. Yo creo que se necesita dar a conocer a todo el talento, al nuevo talento o al talento que ya existe, qué es nuestra industria, qué se necesita para hacer industria en México. Y en los últimos 2 semestres me ha tocado ir a dar una clase, se llama socio formador en una universidad Tecnológico de Monterrey, y cuando voy y platico de la industria, la verdad es que todos los jóvenes se sienten muy atraídos, porque es una industria que llama la atención, y que si no va nadie a exponerla, ellos no se enteran que existe. Y entonces creo que lo que necesitamos todavía es más visibilidad, tal vez hasta campañas que nos puedan ayudar para decir, aquí estamos, somos, y México está creciendo, y las producciones están creciendo, y ya tenemos muchísimos aliados en Argentina, en Colombia, en España, y entonces vamos a ayudarnos todos y vamos a demostrar que podemos hacer las cosas bien
¿Cómo va a ser? Elevando nuestro talento. ¿Quieres? Sí. A ver. Igual, justo digo, quiero volver a tocar un punto en la primera pregunta sobre estos esfuerzos que estamos realizando con la Secretaría de Educación Pública, que es una apertura que no ha existido nunca en la historia de México, la actualización de la currícula de la educación media superior y superior, integrando las necesidades de las industrias creativas y, bueno, por ende, de la industria audiovisual, en la currícula de esta educación mexicana, porque pues ya no estás hablando de una universidad privada que tiene una especialización, estás hablando de un programa del gobierno, de la Secretaría de Educación Pública, que se tiene que aplicar parejo en escuelas públicas y privadas. Entonces, parte de lo que estamos buscando integrar es, bueno, obviamente consultando a la Canacine y, bueno, a la ANFI, a la AVE, a todas estas cámaras especializadas de la industria audiovisual, qué es lo que les hace falta en términos educativos. A las empresas también preguntarles, es un trabajo mucho de industria, porque convocamos a la industria para consultar esto y bueno, industria internacional también es bienvenida. Y al final, pues lo que nos damos cuenta es que también algo muy importante es la educación financiera. O sea, la educación financiera de cómo armar el presupuesto de un proyecto es importantísimo. Y no podemos seguir delegando estos trabajos a unos terceros cuando México ya tiene una especialización gigantesca en audiovisual. Entonces, este acceso, tanto el acceso al financiamiento como educación financiera, son cosas que se están subsanando hoy en día en México, y es un súper momento, una súper oportunidad de trabajar con México, porque hoy México está de moda y de verdad que, digo, suena ya como eslogan, pero sí lo está. Y la creatividad de los mexicanos, también, digo, la creatividad de los mexicanos, la calidez y si es más barato producir en México. Entonces, los invitamos a todos. Bueno, pero digo, eso es muy necesario, pero eso estamos hablando de un mediano y un largo plazo, o sea, y es lo que yo le digo, por ejemplo, a los nuevos comisionados cuando entran. Mi trabajo es saber todo lo que hay en mi estado, y eventualmente todo lo que hay en mi país. Entonces, entran nuevos comisionados y me dicen, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues uno, saber qué es lo que tienes instalado. En el caso de Baja California hay una gran tradición audiovisual, hay muchísimos trabajadores de la producción que tienen muchísima carrera haciendo esto y que justamente han promovido nuevas generaciones de creadores que ya, digo, nosotros tenemos 6 universidades que tienen una matrícula específica sobre el audiovisual en el estado. Entonces, ahí lo que yo decía, bueno, ¿cómo vamos perfilando a los nuevos creadores, a la gente que ya está trabajando y que ya está desarrollando historias en el estado? Bueno, entonces creé un programa para poder estar exhibiendo continuamente lo que se hace en las universidades, pero por el resto hay que identificar qué casas productoras tienes, qué servicios están ofreciendo, el catálogo de locaciones se tiene que mantener actualizado, preparando obviamente el terreno para esta parte que hace falta y que ha hecho falta históricamente, incentivos. Entonces, es labor de nosotros poder determinar eso en lo que esto que comentan se puede realizar. O sea, por lo pronto nosotros tenemos que ver qué hay, quién lo hace y cómo, porque al final a nosotros es a los que nos hacen estas preguntas. Así que creo que determinar exactamente con qué contamos es un gran punto de arranque. Bueno, en realidad, más que contestar solo esta pregunta, también me gustaría regresar un poco a la primera pregunta de por qué venir a filmar a México. Y la verdad es que México, digo, además de que tiene todas estas condiciones de talento creativo, talento técnico, todos los escenarios posibles que existen, más horas luz que la mayoría de los países, esta cercanía con Estados Unidos, ¿no? que es el país que más produce en el mundo, prácticamente es un escenario perfecto. Pero si además de eso agregamos, y siempre me gusta como dimensionar la importancia de México en el mundo audiovisual, la verdad es que México es el mercado en español más grande del mundo, ¿no? O sea, tan solo por la población, ¿no? 130 millones de habitantes,
lo hace como uno de los mercados más importantes. Y si eso vemos, no sé, para las plataformas, ¿no? El número de suscriptores que tienen en México, México está entre los primeros 10 países siempre, ¿no? Para cualquier plataforma, y algunas hasta menos, 5. Por ejemplo, para los cines, ¿no? México es el país del mundo que está en el 4º lugar de venta de boletos, ¿no? Solamente abajo de estos grandes países que por sus poblaciones, lógicamente, tendrían que estar hasta arriba, que son China y la India. Después viene Estados Unidos y después viene México, ¿no? Entonces, México en realidad es este gran mercado audiovisual y, como decía, por mucho el mercado en español más grande del mundo. Y si además a esto le anexas como el bono de que la población latina de Estados Unidos tiene de descendencia mexicana, son casi 30 millones de personas, que además en un poder adquisitivo casi tan grande como el del país completo, hace doblemente atractivo el tema de venir a hacer, filmar en México y además hacer contenidos que puedan tener esta conexión con el país, porque realmente, por lo menos en América Latina, el segundo país en importancia está muy lejos de México a nivel de lo que producen, de lo que consumen en audiovisual, ¿no? Incluso Brasil, que bueno, no es un mercado en español, pero Brasil, por ejemplo, para el cine, es como la mitad de lo que es México, ¿no? A pesar de que como economía es más grande, para por ejemplo, la industria del cine es solamente la mitad de lo que es México como industria cinematográfica, ¿no? Y entonces, realmente hay como muchas razones de venir a producir en México, porque además, cuando realmente dimensionamos la importancia que tiene México en el mapa mundial audiovisual, es enorme, es enorme. Entonces creo que hay como realmente muchas razones para pensar en México cuando se quiera hacer tanto venir a filmar como también crear contenidos que puedan ser atractivos para todo este enorme mercado. Como digo, además anexándole, ¿no? Toda esta parte latina de Estados Unidos que tiene tanta influencia mexicana. Muy bien. Sumando lo que dice Mauricio, si tuviéramos que hacer un pitch, Javier, de por qué atraer, o sea, por qué producir en Baja California, o sea, ¿cómo es que manejas, o sea, las ventajas competitivas cuando llega un productor internacional que llega a hacer un scouting, el por qué debe de quedarse la producción en tu estado? O sea, específicamente no, digo, por hablar de Baja California, pero en México en general, pero pues desde tu trinchera de Baja California, el por qué, o sea, ¿cuál es la ventaja competitiva? ¿Qué es lo que buscan los productores cuando llegan a México? ¿Qué es lo que esperan? Los productores siempre van a querer mejor calidad en un buen presupuesto, ¿no? Y creo que el tema son las facilidades, porque, por ejemplo, algo un poco más básico que se ve desde el gobierno, el tema de permisos. O sea, es permisos y facilidades para hacer esto o aquello. Eso hace mucha diferencia entre a dónde, en algunas ocasiones cuando el tema presupuestal no está incluido en la toma de decisión, en dónde tienes más facilidades, en dónde tienes más trabajadores que ya no tengas que llevar de otra parte, sino que ya tengas ahí una capacidad instalada, o que tengas las locaciones específicas para eso, o que tengas un muy buen clima para poder trabajar. Ya lo comentaba Mauricio, tenemos muchas ventajas geográficas y sobre todo ventajas climatológicas. Por lo que hace a mi estado, bueno, pues tenemos y se han hecho cualquier tipo de locaciones ahí, tanto se han recreado cosas futuristas como se han hecho cosas de época, etcétera. Entonces, la ventaja en lo particular geográficamente de mi estado es que está cerca de Estados Unidos y que podemos, en dado caso que no tengamos algo ahí para renta de equipo, se trae de forma muy rápida. Estamos acostumbrados a traerlo de Estados Unidos, que es mucho más rápido que subirlo desde la Ciudad de México. Entonces, eso sí es una ventaja grande en relación a eso. Pero por lo demás, digo, también tiene que ver temas de conectividad. México es un país que está conectado con todo el mundo y que todos los días salen vuelos internacionales y vuelos dentro de nuestro espacio geográfico, que eso a nivel
internacional tiene mucho que ver, porque si puedes llegar a nuestro país diariamente, o sea, eso te hace la diferencia a otros que tienen que esperar cierto tipo de conectividad, ¿no? Entonces, creo que geográficamente estamos muy bien ubicados, tenemos una historia audiovisual que nos avala en cuestión de calidad y de formación de profesionistas audiovisuales que, digo, nos debe de distinguir del resto. Muy bien. Sergio. Pues sí, o sea, algo que pues, creo que Javier abarcó casi todo, la facilidad de permisos, como ya lo mencioné. Hoy en día existe un excelente acompañamiento a nivel federal, ya sea que las cámaras se acerquen con nosotros o los comisionados se acerquen con nosotros o directamente los abogados de la producción, porque también eso nos ha ocurrido, que abogados de la producción se nos acercan de que, oye, tenemos esta situación con estos permisos, por favor ayúdanos, y bueno, obviamente se da toda la gestión para que ocurra, porque sí es algo que estamos buscando, seguir fortaleciendo y detonando la industria en México. Las condiciones climatológicas, pues, lo dice perfecto, o sea, digo, Baja California tiene sus peculiaridades, pero también la zona centro del país, lo que es Ciudad de México, Estado de México y Morelos, tienen excelentes condiciones climatológicas, igual empresas gigantescas como EFD que rentan equipo en todo el mundo y es la quinta más grande a nivel mundial, creo, o sea, por algo del estilo, y bueno, tecnología de punta que está disponible para todo tipo de producciones en el país. O sea, yo creo que es la voluntad, y bueno, siempre ha sido un poco el caso de México, que la voluntad hace las cosas, entonces pues en este caso también hay mucha voluntad. Muy bien. Abraham. Yo creo que en este nuevo panorama de mucha competitividad, y voy a un poco ligar lo que dice Sergio de los presupuestos, yo creo que las personas que van a invertir, y voy a hablar también un poco ahora de los estudios, van a invertir en las personas que estén preparadas, que tengan un buen material, que sepan controlar su presupuesto, porque claro, al final es un negocio, y en este negocio pues hay que también saber cómo podernos ir sobrellevando esto. Entonces, algo que definitivamente tiene que pasar, y algo que va a ser parteaguas, es poder entender, controlar tus presupuestos, ser un poquito, ir más allá, buscar qué guión conecta con qué, buscar la eficiencia en los procesos y también en los costos. Entonces, creo que es algo importante que seguramente en esta etapa de competitividad van a estar buscando mucho, tanto los inversionistas como los bancos, como los estudios. Muy bien, pues se nos acaba el tiempo, pero me gustaría una última pregunta hacia todos, y es, ¿qué aprendizajes se pueden tomar de los casos internacionales como España para replicar en México? Javier. Yo creo que definitivamente, sí, Pues, sí, yo creo que es un parteaguas también, España, todos los incentivos que tiene, a ver, lo acabamos de ver en la sesión pasada, un cash rebate del 60%, 50% hasta 54% en Canarias, en fin, creo que es algo que tenemos que aprender, creo que también es algo que tenemos que nosotros ir evolucionando poco a poco, y ya estamos ahí. Es decir, no estamos 50 años atrasados, no, ya estamos ahí, y creo que lo que hay que hacer solamente es, otra vez, ponerle foco a lo que tenemos bien hecho nosotros, que son las comisiones fílmicas, que es Canacine, que es secretarías. Creo que hay que enaltecer lo que ya estamos haciendo, poner en alto lo que ya creamos. Jalisco hablo mucho de Jalisco porque es uno de los más grandes que tenemos, con un retorno del 40% en audiovisual, 20% en logístico, y es algo que Morelos seguramente va a estar ahí, Durango tiene ya algo, Baja California hace cosas muy buenas, entonces definitivamente hay que estar a ese nivel, pero creo que vamos por la vía correcta. En la mañana tenía una reunión con la red iberoamericana de comisiones, y estaba obviamente España, y
hay algo que a mí siempre me pareció muy interesante que hacen en el sentido de cómo trabajan las comisiones, es que siempre van como de la mano, o sea, van todas, o va como una representación de 3, 4, algunos territorios, etcétera, pero todos saben la información del otro. Entonces, si no está Valencia, va a estar tal, y el otro te da la información del vecino, y si no te dice, ¿sabes qué? Velo con tal, porque esa locación la vas a encontrar en tal parte. Y con con el trabajo coordinado que hace la Comisión Mexicana de Filmaciones, la Comefilm del IMCINE, o sea, se cumple también como esa parte, y es algo que no sé si lo adaptamos de ahí, pero a mí me parece admirable cómo trabajan entre comisiones, todos lados, el Spain Film Commission hacia abajo, y aparte tienen en los mercados a los que voy, tienen unos pabellones increíbles que es algo que no tenemos que llevar a México o aprenderlo desde México, Mau, en el que trabajan todos en conjunto, y eso me parece muy meritorio, es algo que tenemos que poder hacer también desde México. Ok, y por último, esto es para Sergio y Mauricio, ¿qué plan, y sobre todo para Sergio, qué plan de acción y estrategia se está haciendo para dar a conocer todos los beneficios, estímulos fiscales, locaciones, proveedores, o sea, México, para convertir a México en un hub internacional de filmación? ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente para dar a conocer qué comunicación se está dando a nivel internacional y acciones? Claro, justo creo que aquí hay dos verticales, una, como ya lo mencionábamos, a través de la Dirección General de Impulso Económico y las representaciones en el extranjero, se dan a conocer pues, todos los incentivos que existen en el país, así como contactos con las comisiones y bueno, con nosotros directo en economía. Otra de las verticales muy importantes, que también es en noviembre el lanzamiento, que a lo mejor es sorpresa para muchos, no sé si ya lo he hablado con alguien aquí, tal vez sí, tal vez no. Estamos por lanzar una plataforma que se llama Mercado Creativo, es una plataforma que está lanzando la Secretaría de Economía de la mano del Centro de Cultura Digital. Es una plataforma nacional que busca integrar todos los servicios creativos del país y pues obviamente tener un aval, que es el Estado de México, en donde pues ya puedes, tú como prestador de servicios audiovisuales, te puedes dar de alta en esta plataforma, puedes integrar una semblanza, una carpeta dentro de la plataforma, y eso lo vamos a estar distribuyendo a nivel internacional a través de las representaciones, a nivel nacional a través de la CONCAMIN, que es la Cámara de las Cámaras Nacionales, y es un esfuerzo titánico, único. Vamos a iniciar con 3 sectores, obviamente uno de ellos es el audiovisual, otro es diseño y otro es entornos inmersivos, que bueno, es un poco parecido, pero pues es un esfuerzo muy grande que va a posicionar a las personas menos conocidas en el mapa y va a generar integración económica tanto en la industria como México con el extranjero. Muy bien. Mauricio, ¿quisiera sumar? Bueno, en realidad lo único que agregaría es que hoy desde la Cámara estamos trabajando muy de la mano con las comisiones de filmaciones de cada uno de los estados, y la verdad es que precisamente, ¿no?, en este plan que hablaba de consolidar también la red de delegaciones de Canacine, hacer esos trabajos conjuntos para seguir promoviendo cada uno de los estados a nivel de filmaciones y bueno, y todo lo que de alguna manera lleve como un esfuerzo para atraer producciones a México, ¿no? Se está haciendo a todos los niveles la comunicación para bueno, finalmente que dar a conocer, ¿no?, todas las ventajas que tiene venir a filmar a México. Muy bien, gracias. Pues se nos acaba el tiempo. Me encantaría haber hablado, o sea, me gustaría poder haber hablado de todos los estados, de todas las ventajas que tenemos en México para atraer la atracción audiovisual, los paisajes, toda la riqueza que tenemos dentro de México, pero bueno, no terminaríamos, ¿no? Pasamos a las preguntas y respuestas. ¿No va a haber? Ay, no da tiempo. Bueno, nos acabamos. Pero pues bueno, muchísimas gracias. Yo creo que fue la información es muy valiosa, todo lo pueden encontrar. Aquí estamos también a su disposición y pues bueno, vengan a producir a México. Y pues muchísimas gracias.